Hola amigos, ¿cómo están? Espero súper bien en sus casas. Hoy tenemos un grupo extraordinario. Yo no sé si los que vieron el grupo de conversaciones íntimas, esta va a ser la segunda conversación íntima que tenemos y es un tema súper especial. Más o menos desde septiembre no hablamos acerca de esto y es sobre sexualidad y afectividad. Así es que tenemos una mujer que ha abarcado mucho estos temas y que gracias a Dios la tenemos acá, nadie la conoce, es traída obviamente desde Perú, para todos ustedes, dirás que no, Cata, bienvenida a este espacio, es para nosotros una gran bendición poder conversar de estos temas y esperamos que sea de mucho provecho para todos los que nos están viendo y escuchando. Gracias a ti, José, a los jóvenes por abrirnos las puertas de sus casas, de sus corazones. Y de verdad que este tema, como lo dices, es muy actual, o sea, nunca pasa de moda, lo siguen solicitando. Es un tema muy actual porque creo que todos somos seres sexuados y por ende siempre vamos a tener la necesidad de escuchar de estos temas. Yo sí, antes de empezar, obviamente preguntas más profundas, ¿por qué la importancia? O sea, ¿cuál es la importancia de este tema y por qué abarcarlo en estos momentos? Porque estamos hablando de que ahora, obviamente, estamos viendo unas condiciones de tipo afectivas, sexuales diferentes. Entonces, ¿cuál es la importancia de ese tema en este contexto? Es muy importante hablar de este tema porque somos jóvenes, ¿cierto? Porque somos personas sexuadas, fue un regalo que Dios nos dio en nuestro cuerpo, pero sobre todo por la desconfiguración que hay en el amor. Porque somos una sociedad que se fundamentó en la parte del deseo. Sexualizamos hasta las cosas que no tienen absolutamente nada que ver con este tema. Entonces hay personas que hacen propagandas de productos que no tienen absolutamente nada que ver con el sexo, pero que bien sabemos desde la publicidad que el sexo vende porque genera en nuestro cerebro, digamos, o moviliza estructuras que tienen que ver con el placer, estructuras de recompensa. Entonces todos los seres humanos nos hemos volcado a que la música, la cultura, el vestido, la televisión, las series, en fin, cada cosa tiene que ver con este tema de forma clara, específica o inconscientemente. Y hay que tocarlo, hay que mencionarlo, porque como somos seres sexuados, pues es algo que va en nuestra naturaleza, pero que se ha comenzado a distorsionar y a desfigurar. Bueno, Cata, obviamente tú has estado predicando en varios lugares, por ejemplo, de la Iglesia Católica, te han invitado en vivos ahora, pues porque ya no puede ir uno a lugares, pero en vivos. Y ese es un tema que poco se toca en la iglesia. O sea, realmente se hablan de muchísimas cosas, pero poco se habla de la afectividad y poco se habla acerca del amor entre pareja o cosas así, y poco, aún menos, se habla de sexualidad. ¿Tú crees que por qué es importante que en la iglesia católica hablemos de sexualidad y afectividad? Bueno, primero porque siento que ha sido como un tema muy tabú, o sea, como que es un tema que ha sido relacionado desde los inicios de la iglesia con la impureza. Entonces, como que digamos que las personas que estamos en los caminos espirituales, las personas que frecuentamos lugares espirituales, hemos tenido como nuestra resistencia a aceptar y a abarcar. Muchos por culpa, otros por miedo a ser rechazados y otros por la apariencia de ser santos. Entonces, son temas primero que son tan actuales, tan propios de nuestra juventud, que sin lugar a dudas necesitamos aprender a afrontarlos, porque si no estamos quitándole al joven, al adulto, la oportunidad de crecer en algo tan valioso y tan importante, y le estamos dejando esa responsabilidad a la cultura. O sea, nosotros nos estamos lavando las manos porque son temas muy complejos, muy aburridores para los líderes, para los servidores, porque tocan fibras muy íntimas, muy profundas, y entonces como nosotros no lo asumimos, el mundo lo asume, educa a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, y ahí tenemos el resultado evidentemente en nuestra adolescencia y hasta en nuestra niñez. Yo no sé si tú has visto, y es algo que me parece muy triste, que hasta vemos niños bailando de una manera súper erótica, sexual, incluso vestidos, el reggaetón y todo este tipo de música que se ha venido levantando hace aproximadamente una década y media. Entonces, bueno, ahí le estamos delegando esa responsabilidad al enemigo. Lo que tú dices es súper importante. Mira, yo creo que el mundo a veces es muy agresivo en temas, y digo agresivo es que te mete por los ojos sus conceptos, sus paradigmas, sus formas de ver la vida, y lo hace agresivamente es en el sentido de que se mete en las redes, se mete en la educación, se mete va hasta las iglesias y empieza a hablar acerca de eso. Y tienes razón, a nosotros nos falta ser un poco como agresivos con eso, agresivos no ofensivos,
sino agresivas en el sentido de que empecemos a abarcar esos temas que son difíciles, que necesita la gente. Y lo que tú decías, yo en un tiempo trabajé como en un centro de salud mental y hubo algo que me impresionó mucho, es que entre niños de 6, 7, 8 años había abuso sexual, o sea, entre ellos. Pero yo digo, o sea, eso tuvieron que haberlo aprendido de alguna parte, tuvieron que haberlo visto y vivido también, ¿cierto? Para ellos replicar eso. Entonces creo yo que es muy importante hablar y no solamente eso, sino empezar a expandir todo esto. Y yo creo que hay una pregunta con la cual debemos ahora sí como profundizar un poco más. No podemos hablar de afectividad, no podemos hablar de sexualidad si no hablamos de amor, ¿cierto? Entonces la primera pregunta es, para ti, ¿qué es el amor? Bueno, es una pregunta difícil porque digamos que el concepto del amor abarca muchas cosas. Yo primero, o sea, como que fui avanzando, primero pensé que el amor era un sentimiento que yo tenía de atracción. Pero con los años y bueno, las experiencias que tuve me di cuenta que disminuir la palabra amor a una mera experiencia sensacionalista era quitarle muchísimo del proceso de lo que es el amor. Entonces, para mí hoy en día el amor es más un proceso de conocimiento que también incluye atracción, pero sobre todo de admiración y funcionamiento que yo tengo con alguien por el que me decido. Es un proceso que involucra valores humanos, un proceso que involucra compromiso y sobre todo un proceso que involucra proyecto de vida. ¿Por qué hablo de la palabra proceso, José? Porque para mí ese amor no es un producto terminado que yo elijo, no es una persona que yo escojo, es una construcción con dos personas equivocables, frágiles, inseguras, dos personas que están en el camino de querer ser como Cristo, pero están juntas, determinadas a seguirse puliendo mutuamente para poder alcanzar ese proyecto y ese propósito. Catamita, eso es lo que decís, porque entonces, o sea, si es un proceso, si buscamos que en algún momento, bueno, en algún momento encontrar a alguien en la parte afectiva, pero yo he visto que en el común de las personas, no quiero generalizar, pero sí muchas, buscan a alguien casi perfecto, o sea, como con unos criterios, como con unas exigencias, y vemos que obviamente los niveles de soltería, de enfermedades en cuanto al amor, ha crecido. Entonces, muchas personas están esperando a alguien perfecto, a alguien que llegue con un montón de cosas ya hechas porque no quiere llegar a sufrir. Y aquí entro en un tema muy interesante. Ahí estás hablando de lo que es el amor, pero entiendo entonces que el amor puede llegar a enfermarse, la persona puede llegar a enfermarse y empezar a distorsionar el amor. Entonces, ¿cómo podemos entender o comprender cuáles son esas enfermedades que existen en el amor? Bueno, antes de contestarte esa pregunta, quiero hacer un comentario con lo que dijiste. ¿Por qué? Porque es real, o sea, pasa algo muy chistoso en esta cultura. Cada vez los estándares emocionales son más altos, pero también cada vez a la vez, pues perdónenme la redundancia, somos más tóxicos. Entonces las personas cada día están más solos, porque quieren a alguien muy bueno, pero cada vez están más enfermos. Entonces lo que va ocurriendo es una cosa bien interesante. Nosotros nos sentimos plenamente lastimados y siempre sentimos como que el otro nos deja en deuda, como que nos están timando, como nos sentimos en falta porque el otro no responde. Cuando en el fondo el amor verdadero y real es de nuestros padres, el de nuestros abuelos, muchos de ellos, otros no, otros fueron o terminaron siendo como una sociedad conyugal. Fue un amor muy imperfecto que se dedicó a construirse a sí mismo. Entonces somos personas como muy perfeccionistas, entre comillas, al tratar de elegir a alguien, pero poco perfeccionistas a la hora de construir nuestro interior, a la hora de embellecer nuestro corazón. Entonces criticamos, señalamos, requerimos, decimos Dios no me la hizo, Dios no me lo hizo para mí, no cumple estos estándares, en vez de más bien focalizarnos en ser esa persona para construir con el otro. ¿De dónde viene como esa toxicidad? Evidentemente del lugar en donde aprendimos a amar, que es desde nuestras familias. Nosotros sabemos que más del 70% de las personas o de las familias en Colombia solamente es disfuncional. Y disfuncional no es porque no están juntos, separados o divorciados, sino disfuncional también es el papá y la mamá que no se aman, pero tienen una sociedad conyugal, conviven juntos, porque les toca o porque separarse sería demasiado difícil económicamente. De ahí fue que aprendimos toda esa toxicidad en el amor porque no teníamos otros parámetros, otros mecanismos. Y vamos creciendo como con ese vacío, con esa sensación de dolor, con esa sensación de angustia.
Y nuestro cerebro, en esa búsqueda interior de encontrar la paz, la felicidad, la plenitud, trata de satisfacerse, digámoslo así, en los pozos equivocados, requiriendo, por ejemplo, en el otro que satisfaga los vacíos que yo no resolví en mi vida, que es algo que no le pertenece al otro, idealizando o deizando a mi pareja y convirtiéndolo en un Dios para mí. Entonces ahí vienen las dependencias o los apegos. O por el contrario, de alguna u otra manera, culturizando, y no sé si tú lo has visto, o normalizando que la toxicidad es algo normal hoy en día. Entonces la gente, por ejemplo, tú y yo que somos psicólogos. También pacientes a y veces, pacientes ¿no? también, claro, porque hay muchas cosas en las que estamos enfermos y tenemos que mejorar. Pero a veces los pacientes, por ejemplo, me asustó mucho la semana pasada que una paciente me dijo, es que mi novio me vive diciendo cosas malucas. Yo le dije, bueno, ¿qué te dice? Y me dijo, no, que yo soy muy intensa. Y yo le digo, ¿y tú te sientes intensa? No, yo no me siento intensa. Que es que lo llamo mucho. Y yo, ¿y cuánto más o menos, aproximadamente, cuánto lo llamas al día? 12 veces. Entonces, me preocupa que la gente perdió el sentido común. O sea, esa persona llama 12 veces y siente que no es intensa. Y se asombra. Entonces, como se perdió la normalidad, también se perdió la noción de enfermedad. Lo que tú quieres decir es como estamos tan acostumbrados a lo enfermo, estamos tan acostumbrados a vivir de manera distorsionada el amor que ya no sabemos qué es lo sano y creemos que estamos bien así. Y otro punto que tocabas como para darle conclusión a esa parte es, nos cuesta construir por lo que estoy viendo. Es decir, queremos las cosas ya construidas y ya hechas. A nuestros papás, a nuestros abuelos les tocó construir y saber que habían defectos, pero hágale para adelante, que para adelante es para allá, y seguían y hágale, y tenía defectos, pero los iban puliendo en medio del camino. Ahora no, ahora se presenta un problema y chao. Pero es muy curioso porque queremos las cosas ya construidas y es cuando más enfermos estamos emocionalmente. Yo quiero entrar en una pregunta más profunda para ti, o sea, aquí, así como me cogiste la otra vez, me toca a mí esta vez. ¿O qué dicen? La venganza. Como estamos hablando de enfermedades del amor, obviamente, yo quisiera saber si tú has vivido alguna de esas enfermedades del amor y qué nombres le pondrías a esas enfermedades tuyas que has tenido en algún momento o cómo te has relacionado. Muchas enfermedades. O sea, lo primero que empecé a experimentar y que me di cuenta con mi primer novio a los 16 años es que era una persona 100% intensa. O sea, yo creo que yo sé qué hace pobre muchacho de 16 años. Es muy chistoso porque yo fluctué de ser la mujer conquistada, la mujer admirada, y fluctué a ser la mujer que él ya despreciaba y yo la que lo admiraba, la que lo acechaba. Y con ese novio duramos 9 meses. 9 meses duramos de relación. Él se cansó. Y yo empecé a sentir, bueno, ya con el tiempo estudiando psicología, que cuando uno tiene una forma de amar, que la psicología le dice a uno, bueno, una de las maneras de amar, por ejemplo, son el tiempo de calidad, que es una de mis maneras, o la manera más importante para mí, uno puede caer en la intensidad. O, por ejemplo, cuando uno tiene los detalles, uno puede caer en que se desborden detalles, ¿cierto? Y en la mendicidad o tratar de comprar el afecto. Entonces, ahí fue la primera vez que noté que yo dije, estoy pero enferma, o sea, estoy en los caminos de Dios, porque ya ahí llevaba un añito en los caminos de Dios, predico y tales, ya llevaba predicando un añito también porque yo entré quedando, pero yo dije, Dios mío, estoy muy enferma emocionalmente. Y a ese pelado, aunque duré 9 meses con él, lo lloré como 1 año y medio. O sea, mejor, el pelado ya había tenido novia, ya mejor dicho, ya superada, ya como 3 novias. Y yo todavía lo lloraba porque sentía un apego, sentía una dependencia emocional. Más adelante también me fui dando cuenta que inconscientemente ponía a mis parejas en el lugar de Dios. Sobre todo porque eran parejas de Dios. Entonces, como que no le veía nada malo. No le veía la trampa a todo esto, que incluso los regalos de Dios, que es una pareja buena, una pareja indicada, podían llegar a correr el peligro de ocupar en mi corazón el puesto que solo le pertenecía a Dios. Entonces, en vez de irme a conversar con Dios, me iba a conversar con Él. En vez de compartir mucho tiempo con Dios, me iba y lo secaba a Él. En vez de darle detalles a Dios o enfocarme en mi vida personal, me enfocaba en la del otro. Y mejor dicho, hasta apenas, o sea, yo llevo 16 años en la fe. Hasta hace 3 años apenas empecé a decir, bueno, porque todos esos años dije, estoy enferma, pero se quedaba ahí como la reflexión de estar enferma. Pero apenas hace 3 años dije, estoy enferma, tengo que parar, y eso es una cosa que es una herramienta importante,
tengo que parar mi corazón, tengo que parar de enamorarme, tengo que ir al hospital espiritual y tengo que permitir que el Señor me sane a solas. Y sí, o sea, ha sido un tema muy delicado para mí. ¿Qué quiere decir como parar? O sea, te tomaste un tiempo sin estar con alguien, o sea, estando sola totalmente, que hablar de sola totalmente me imagino que sin fletes, sin nadie, que obviamente cerrando la puerta afectiva para todo el mundo. ¿Eso fue parar para ti o fue otra cosa? Sí, o sea, cuando terminé con mi exnovio sentí como que Dios me dijo, este año quiero que estés sola, me dijo en un diciembre. Entonces yo dije, bueno, si estoy sola, es decir, a solas con Dios, voy a dedicar ese tiempo a cultivar mi vida. Entonces tuve una psicóloga maravillosa, ella me ayudó mucho a sanar, a perdonar y a identificar las cosas que estaban mal en mí. Segundo, le di muy duro a la oración personal, me iba todos los días con un cuaderno, a solas con Dios, hacía ejercicios como por ejemplo, una vez empecé a aceptar mis defectos, lo que me preguntaste ahora, mis enfermedades. Empecé a escribir todas las devoluciones negativas que me hacían mis parejas para ver en cuántas concordaban varios y así. También le di muy duro al ayuno porque sentía que otro de mis problemas era el dominio propio y mi carácter. Y cuando terminó ese año yo dije, bueno, ya pasó un año y sentí que el Señor me dijo en diciembre, quédate otro año más sola. Y otro más, 2 años más. Y ya ahí pues en el otro año ya habían como personas que me atraían, me gustaban. Al principio el primer año fue fácil porque fue como que todavía tenía en el corazón al anterior, ¿cierto? Pero ya cuando como que ya no lo tenía tanto en el corazón, ya empezó a gustarme otras personas y yo dije, no, aún no estoy lista, aún no estoy capacitada. Me quedé otro año más y en realidad me quedé 3. Me quedé 3 y en ese proceso de 3 me quedé, pero no como quieta, me quedé a sanar, me quedé a trabajar en mí y me quedé también a probar si había aprendido o no, porque claro, venían personas interesantes, valiosas y tuve miedo, porque hubo momentos en que dije, ¿y si estoy desperdiciando a una persona valiosa? Pero después dije, bueno, si esa persona valiosa es una persona para mí, sabrá entender que yo necesito restaurar primero antes de comenzar con esa persona. Cata, yo creo que el tiempo siempre es muy importante. Obviamente el tiempo llevando un proceso espiritual o psicológico, pero la verdad es que yo lo veo como un proceso de desintoxicarse emocionalmente. O sea, venís con un montón de cargas, venís con un montón de enfermedades, venís con un montón de situaciones y estás tan contaminado por dentro que literal pasa como cuando hay un adicto, ¿cierto? A la heroína, a la cocaína, lo que sea. Tiene que vivir un tiempo de desintoxicación, ¿cierto? Y desintoxicarse necesita estar sin eso que le provee la parte afectiva como una llenura y llenarse obviamente de Dios y empezar a botar todo aquello que está negativo para alimentarse de lo que es positivo de parte de Dios. Mira, yo creo que el concepto de amor hoy en día, pues hoy en día no, o sea, ha sido siempre. Incluso desde la Biblia vemos que a Pablo le tocó hablar muchas veces del amor porque el concepto de amor está distorsionado, ¿cierto? Desde tiempos antiquísimos, ¿cierto? Entonces, la gran pregunta aquí es que hoy el amor se ha reducido a la parte de lo sexual. Entonces, es inconcebible, por ejemplo, que una pareja no tenga relaciones sexuales. Yo me acuerdo una vez que en el colegio, pues cuando yo era profesor, no cuando estaba estudiando, cuando era profesor. Que cuando él era profesor parecía un estudiante porque tiene cara de niño. En ese tiempo. Y en este también. Entonces, me preguntaba una alumna, que me pareció súper indiscreta pues esa pregunta, profe, ¿tú eres virgen? Y yo, ¿qué? ¿Cómo así? Y yo le dije, pues, ¿para qué quieres saber eso? O sea, ¿qué consigues con saber eso? Es que pues, hoy ya sabemos la respuesta, pero queríamos saberlo porque todo el mundo hoy en día tiene relaciones sexuales, ¿cierto? Y yo decía, pues ahí sí tengo mis diferencias, porque no todo el mundo, porque hay personas que dicen que quieren guardar, pero hay una pregunta que quedan en las personas y es como, ¿por qué? O sea, ¿por qué a Dios? Algunos lo dicen así, ¿por qué a Dios se le ocurrió mortificarnos la vida con eso de la castidad, con eso de guardarse hasta al matrimonio? ¿Tú qué crees? Qué pregunta tan bonita. Y es una pregunta que me hice por muchos años, porque al principio cuando yo empecé a decidirme por la castidad, fue esencialmente porque me daba miedo pecar, o sea, por miedo, porque lo decía la palabra, pero yo no entendía por qué Dios lo planeó de esa manera. Y una de las cosas que vemos en la cultura actual es que la gente es muy racional, la gente necesita entender para poder actuar y para poder tomar decisiones. Entonces, durante muchos años en mi vida quise construir una búsqueda de las razones que tuvo Dios para
entre comillas, molestarnos la vida con ese tema. Y las fui comprendiendo incluso desde la ciencia. Primero, porque nosotros no somos animales. Es decir, la sexualidad tiene muchísimo simbolismo y significado en nuestra mente. Un animal, por ejemplo, responde a un acto de calentura. Es decir, como que la hembra entra en calor, el macho la huele, inmediatamente tienen relaciones sexuales y el macho se va. O sea, los animales no se quedan pensando como, pero ven, quédate a dormir esta noche, no sé, estás muy esquiva, ¿qué te pasa? No, o sea, los animales simplemente responden al acto de procrear porque es instintivo. Pero se comprobó que en nuestra mente significa o simboliza de una manera muy profunda la sexualidad. Para nosotros la sexualidad es una de las manifestaciones o de los lenguajes del amor. Es el síntoma del cariño, de la entrega completa, porque se entrega no solo el espíritu, el alma, sino también el cuerpo. Entonces, por ende, es mentira decir que cuando nosotros nos entregamos a cualquiera o respondemos a un acto de deseo, no quedan secuelas o huellas o significados, porque siempre que hay un acto sexual hay significado. Entonces, yo empecé a entender eso desde la ciencia y empecé a decir, Dios no nos quiso molestar la vida. O sea, Dios de verdad sabía que cuando nos equivocamos en las relaciones, sobre todo las sexuales, la huella que dejamos en nuestro espíritu es una huella que va a dejar mucho dolor, mucha sensación interior de vacío en nuestro corazón, porque es como entregarlo absolutamente todo, todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que hay en nuestro ser. Y Dios instauró un proceso que no instauró en los animales. Un proceso para que nosotros aprendiéramos a vivir en cada tiempo lo que se debe vivir. Entonces entendí ahí por qué Dios quería que eso se guardara para el matrimonio. Porque Dios necesita primero un proceso de intimidad, es decir, de conocimiento, de interacción, de construcción, unas bases sólidas. Porque la parte sexual es tan poderosa que puede irrumpir y distraer fácilmente esa construcción. Entonces digamos que desde la lógica de Dios me parecía muy cuerdo que Dios dijera, tómate tu tiempo, conoce al otro, comparte con él, construye unas bases y luego más adelante dedícate a disfrutar algo que puede terminar ocurriendo en el nacimiento de una vida. Mira que en el Antiguo Testamento nosotros no vemos que las mujeres tuvieran sexo antes del matrimonio. Y no lo vemos no porque no había el rito de un sacerdote, no es por eso. Es porque las mujeres solamente podían tener relaciones sexuales cuando les venía la menstruación y solamente las tenían cuando tenían un hogar que ofrecerles a sus hijos, porque podían caer sexualmente y podían engendrar una vida. Entonces, de alguna u otra manera, yo creo que nosotros hoy deberíamos aprender un poco sobre eso, entender que así estemos planificando, que así en cualquier momento ese condón se rompe. En estos días vimos la foto de un niño que nació con la T de cobre de la mamá, o sea, rompió la T de cobre de la mamá allá adentro y nació con ella en la mano. Eso ocurre y mucho. O sea, el método anticonceptivo puede fallar y tendrías un hogar para ofrecerle a tus hijos, tendrías un padre, tendrías un lugar especial para darle. Entonces nuestra sexualidad ya no solamente cobija nuestra ética, sino la ética de una vida que puede nacer en cualquier momento. ¿Verdad que estás hablando que la sexualidad tiene una connotación de trascendencia? Es decir, los seres humanos somos trascendentes, a diferencia obviamente de los animales. Los animales lo hacen por algo instintual, ¿cierto? Los seres humanos lo planeamos. Tenemos un proyecto con la sexualidad, no es solamente por placer, es un componente, ¿cierto? La parte del placer. Pero es que hay una pregunta que queda en muchas personas y creo que ahí voy a jugar yo, no me gusta este rol, pero como el abogado del diablo, por decirlo así. Y es que hay muchos que dicen, José, pero es que si nos amamos tanto, si en nosotros hay amor, ¿por qué no tener sexualidad? Esa es una, ¿por qué no tener relaciones sexogenitales? Y la segunda es, ¿y si de pronto cuando nos casamos no funciona? No nos entendemos sexualmente. Entonces, ¿qué va a pasar? Es mejor probar antes. Eso es lo que muchos dicen. Entonces, ¿qué hace uno ahí? Exacto, por ejemplo, yo amo a mis hijos, un ejemplo si tuviera, yo amo a mis hijos, pero yo tengo que ir a que les apliquen la vacuna, en el muslito, así lloren y estén 3 días muy malucos, muy indispuestos.
Yo amo a mis papás, pero hoy me dijeron, bueno, vamos a salir a caminar. Yo, no, porque ustedes tienen más de 60 años, o sea, los amo tanto que soy capaz de cohibirlos de algunas cosas que son placenteras solo por su bienestar. Entonces, aquí en este tema yo creo que un acto de amor mucho más profundo que tener relaciones sexuales es principalmente no tenerlas. O sea, te ama no el que se desfoga en su deseo, sino el que sabe abstenerse por justo lo que tú significas. Si hoy tu novio y tú entienden que esto tiene un elemento de trascendentalidad, que hay una significación y que hay unos pasos antes de, es como si uno llevara a un niño de guardería a una clase de doctorado. Se sentiría raro, se sentiría extraño, se sentiría perdido y no entendería. De esa misma manera, es decirle a mi novio, te amo tanto, que hoy entiendo que lo primero que debemos hacer es vivir estos pasos. Algún día disfrutaremos toda la vida de la sexualidad. Hasta tendremos sexo una vez cada 2 o 3 meses, porque ya hasta nos dará sueño por las noches. Pero en este momento dediquémonos a construir bien la base. Entonces la amo mucho, la amo tanto que me abstengo, la amo tanto que desarrollo el autocontrol y el dominio propio, la amo tanto que no la convierto en un objeto de deseo o lo convierto en un objeto de deseo. Lo amo tanto que desarrollo el autocontrol para que en nuestra vida las bases estén bien firmes, lo suficiente como para construir el coltejer, el rascacielos más enorme y que nuestro hogar sea sinónimo de fecundidad, de paz, de alegría y de funcionamiento. Ya La con lo otra segundo, pregunta. ¿cuál es que era lo segundo? Está como las reinas. ¿Y cómo es que es la segunda pregunta? No, mentiras. La pregunta es básicamente, hay personas que dicen, ¿y si no nos entendemos en lo sexual después de casarnos? Claro, eso me pasó, por ejemplo, mucho me pasó en un programa. ¿Qué pasó? Me pasó en un programa que estuve, porque había como una sexóloga, habían varios psicólogos, bueno, personas cristianas, católicas, había un debate, ¿cierto? Entonces la sexóloga, justo, miren qué tan particular, la sexóloga dijo, y si no funciona ya en el matrimonio, ¿qué hago? Entonces fue muy bonito porque yo decía, bueno, ¿y cuál es tu trabajo? O sea, tu trabajo no es hacer que funcione. Miren, yo les voy a decir una cosa, esto no es moralismo, esto no es religiosidad. La sexualidad es un lenguaje que se construye y se aprende a hablar. Es un lenguaje que normalmente no funciona al inicio. Es un lenguaje que normalmente no es de disfrute al principio. Es un lenguaje que implica confianza, apertura, comunicación. En el matrimonio va a funcionar todo lo que tú quieres que funcione si le metes ganas, si le metes cariño, si le metes comunicación asertiva. Cata, es que mi esposo o mi esposa tiene una enfermedad. Vamos entonces a la sexóloga. Vamos entonces a la oración. Vamos a empezar a clamar juntos. Miren, muchas parejas, y esto pareciera extraño. En estos días a una tía que lleva como 28 años de matrimonio me decía, el sexo es como el vino. Entre más añejo es mucho mejor. Porque después de 28 años de tener relaciones sexuales, hoy conozco tanto a mi esposo como si fuera mi propio cuerpo. Sé qué le gusta, sé lo que no le gusta. Y eso nos ha tomado mucho tiempo, mucho amor, mucha paciencia y mucha comunicación. Hay que vivir procesos. Es que los pelados de ahora de verdad que quieren todo de forma instantánea. De la misma manera en que construimos una relación con Dios y toma tiempo, de esa misma manera construimos una comunicación sexual con nuestros esposos. Entiendo, hace 8 días yo predicaba sobre el dominio propio, ¿cierto? Entonces, entiendo que también el guardar castidad forma el carácter, ¿cierto? Y eso es obviamente para todos, porque es que forma el carácter en el sentido de que tú estás reprimiendo, Freud lo decía como, si usted reprime alguna emoción o algún deseo, eso se va a salir en alguna enfermedad. Pero lo que nos va a decir la psicología más adelante es que es necesario reprimir ciertas emociones para tú empezar a formar el carácter. Incluso si tú no reprimes la parte de la sexualidad, entonces cuando estés casado y se te presente una mujer bien sensual, sobre todo a los hombres que caen más en la parte de la infidelidad, ¿qué van a hacer? Como nunca se adiestraron en dominar esa parte sexual, entonces van a caer muchísimo más fácil. Y he visto y he escuchado muchas veces que aquellas personas que se abstienen sexualmente antes del matrimonio son personas que tienen una tendencia más alta a la fidelidad en el mismo matrimonio. O sea que eso, bendición por toda parte, ¿no? Claro, y miren que hablando con un hombre casado hace unos meses, él me decía, es que uno necesita más castidad en el matrimonio que en el noviazgo. Que es que a ti en el noviazgo te gusta alguien y le terminas a tu novia. Pero en el matrimonio, cuando tu esposa tiene 50 años, ya tuvo 3 hijos, está llena de varices, está llena de piel de naranja, tiene estrías,
tiene un sobrepeso de 20 kilos y llegó tu secretaria de 23, recién salidita del horno, hermosa, alta, cuerpibonita, tú tienes que aprender a abstenerte. Entonces, si tú no desarrollas esa característica interior, que aquí hay un tip muy importante porque la pregunta siempre es ¿cómo? ¿Cierto? Un tip muy importante es que ese dominio propio es algo que le pertenece entregarlo al Espíritu Santo, tanto que en una de las iglesias más lindas del Nuevo Testamento, la castidad era un don, era un regalo de Dios. Entonces, pedir ese regalo, pedir esa fortaleza del Espíritu Santo, porque si no el matrimonio va a ser más difícil abstenerse a un momento de placer, de locura, cuando todavía hay tanta costumbre y tanto tiempo allí. Y la otra razón, José, es que cuando nosotros vivimos una vida desenfrenada sexualmente, es como cuando un fumador o cuando un alcohólico vive muchos años así. Luego se convierte a Dios, cree en Dios, deja el vicio, digámoslo de alguna forma, y Dios lo perdona, Dios lo ama, pero el uno tiene cirrosis o tiene el hígado dañado y la otra persona tiene quizás sus pulmones dañados. Entonces, cuando yo llego a mi matrimonio, llego perdonado por Dios, llego restaurado por Dios, pero llego con mi sexualidad afectada, enferma, y por eso hay que abstenernos, no porque Dios no nos perdone. Dios nos perdona, Dios nos ama. Pero nosotros nos abstenemos no porque después me confieso y le pido perdón a Dios y Él me perdona, sino porque de tanto accionar una conducta nociva voy a terminar dañando mi corazón y sobre todo la idea del amor y de la sexualidad. Aquí es donde viene entonces porque tantas personas dicen, no, yo peco y luego después le pido perdón al Señor porque Él es grande en misericordia y grande en amor, y después sigo pecando y después Dios me perdona. Lo que tú estás diciendo entonces, si no estoy mal, es, venga, es que ese pecado tiene una consecuencia en tu cuerpo y en tu espíritu y en tu alma. Te está enfermando poco a poco. Sí, tú te arrepientes muchas veces y Dios te perdona, pero entonces ahí estás acumulando como las consecuencias. Es más o menos eso, ¿cierto? Claro que sí, o sea, es saber que hay unas consecuencias inevitables en nuestra vida. Dios nos dio libre albedrío, nos hizo responsables de nuestro cuerpo, y a pesar de que Él nos perdone, quizás tendremos testimonios de decir Dios me sanó, tendremos testimonios de decir Dios me liberó, pero también conocemos que hay personas que están pagando al día de hoy las consecuencias de sus malas decisiones, sobre todo en su cuerpo, en su salud. Cata, hay una pregunta que me parece a mí que es muy conclusiva en esto. Hay varios novios que nos pueden estar escuchando en estos momentos que viven una sexualidad activa, ¿cierto? Y aquí viene la parte difícil, porque sé que dentro de nuestros jóvenes hemos tenido personas que vivían una sexualidad activa y decidieron después por la castidad y se casaron. Pues sabemos el caso para los que conocen de Cami y Richie, que tienen un testimonio hermoso, pues súper bacano. La pregunta es, ¿qué hacen esos novios que en estos momentos están viviendo como la parte de la sexualidad activa y quisieran apostarle a la castidad? Muy bien. Me parece muy charra esa pregunta porque me siento como cuando uno está en un live que la gente pregunta como ¿y cómo resuelvo el perdón? O sea, como que las personas piensan que hay algo mágico, porque como en este mundo nos presentan soluciones, que la casa prefabricada, que la bolsa de leche ya en la tienda, o sea, como que la gente piensa que va a haber un tic, ¿cierto? En la mano, organizo eso y ya. No, mira, esto implica dolor y sacrificio. Esto es como ir al gimnasio, como saber que me duele hacer los abdominales, las sentadillas, pero que al final va a haber una recompensa. Entonces, lo primero es entender que no hay una manera fácil de salir de este rollo. Sí o sí, como ya hay una sexualidad activa, duele por el acto del sacrificio, porque la determinación de sacrificarnos en el amor, y por eso es que Pablo lo dice en 1 Corintios 13, es dolorosa. O sea, el amor duele en cuanto a que yo, violento, sacrifico y me esfuerzo. Lo segundo es que hay que tomar una decisión compartida. O sea, los dos deben de ir en yugo igual en el querer, porque de aquí en adelante tienen que empezar juntos a orar y ayunar. Miren, el ayuno es espectacular para desarrollar el dominio propio. Es que el que es capaz de abstenerse de un brownie, de una malteada, de un buñuelo y de un pastel de pollo, porque de un Juan sabe... Valdés. Ahí sí la puse más grave. El que es capaz de abstenerse, ahorita mismo regalo esto, o sea, el que es capaz de abstenerse de algo que ama y de la comida, es capaz de decirle que no a otras cosas que ama. Hay que empezar por ahí. Miren, mi nutricionista me decía, es que uno no alimenta el cuerpo para satisfacer los deseos,
uno alimenta el cuerpo para nutrirlo. Y lo mismo pasa con las relaciones. Las relaciones no sirven para satisfacer los deseos. Las relaciones son el culmen del amor real y verdadero. Entonces, desde ahí empezar a ayunar juntos, empezar a orar juntos, a clamar Espíritu Santo, dominio propio. Y 3, y muy importante, la ocasión hacia el ladrón. Es diferente si alguien me dice, tu identidad no es la de ladrón, tu identidad no es la de grosera, Dios no te diseñó como la abandonable. Así me dicen, Dios no te creó sexual, porque Dios me creó sexual. O sea, ya, yo no puedo jugar con eso. Yo soy sexual, yo soy alborotada, yo siento. ¿Por qué? Porque Dios le plació hacerme así. Y la sexualidad es tan perfecta que es el acto que crea la vida humana. Entonces yo no me pongo a jugar con mis tentaciones. Dejen de ver Netflix juntos, dejen de encuarentenarse juntos, dejen de amanecer juntos. Algunos que le dicen Netflix and chill, que es para que ya saben cuál es el indicativo. Van a ver Netflix y después lo que pueda pasar. Entonces, ¿de dónde sacaste eso? Cata, hay que leer. ¿Y dónde leíste? Hay que conocer a nuestros jóvenes. Ay, ¿qué es esto? Estoy tan retrógrada. Bueno, sí, o sea, es que voy a pasar a tu casa solo por... No más. Deja de mentirte, deja de mentirle, deja de entrar a la casa de tu novio, que terminas haciéndole la visita en la cama. No, ve a bolos. Mira, hay unos planes tan bacanos. Ve a jugar bolos. Yo este año empecé con esa idea y empezó la cuarentena. Ve a jugar bolos. Mira, este año mi mamá, juguemos parqués, juguemos. Y yo, ay, qué pereza, el parque, ay, eso es de viejo. Es un parche súper chévere hoy en día en mi familia. Apueste de a 200 para que vea cómo es de rico. Vaya al cine. Vaya al cine con su Ya el novio. problema van a hacer las apuestas, entonces, mentira. Cene con él, tenga conversaciones de tercer nivel, proyéctense, hablen de cosas interesantes y profundas. Vaya al Parque Norte, tírese de la rueda, no sé qué, vaya. O sea, vayan, que nos vamos a ir todos juntos para la piscina. Compartan con amigos, con pares. O sea, hay tantos lugares, tírense de parapente, váyanse para una manga y lleven sándwiches y hacen un camping. Hay tantos planes maravillosos para hacer en el noviazgo. Vea, en el matrimonio se van a cansar hasta aquí de ver televisión con el marido todos los días. No, haz de tu noviazgo, y es algo que yo le digo mucho a mi novio, que nuestro noviazgo sea un testimonio para nuestros hijos. Que el día de mañana yo siente aquí a mis hijos y les diga, venga, yo les cuento cómo me hice novia de mi novio, pues de su papá. Venga, imagínese que una vez su papá me llevó un pesebrito y me dijo, yo quiero ser tu hogar. Imagínese que una vez su mamá llegó y me cantó una canción por teléfono. O sea, sé ese noviazgo que algún día le quieras contar a tus hijos. Sé ese noviazgo que algún día se vuelva el testimonio más fiel para tu familia. Construye desde ahora lo que quieres sembrar en un mañana. Cata, yo creo que se nos está acabando el tiempo, lastimosamente. Ya llegó Telo a hacer mala cara. No. Se nos está acabando el tiempo, pero obviamente quisiéramos que esto fuera mucho más largo. Y yo quiero apuntar a algo, pero que dieras una conclusión también. Y es que cada etapa tiene como sus vivencias, ¿cierto? La amistad tiene sus vivencias, tiene sus características, el noviazgo también tiene sus vivencias y sus características, y el matrimonio. Y a veces hay personas que estando en la amistad quieren vivir en el noviazgo y en el noviazgo el matrimonio. Cuando llegan al matrimonio se devuelven, quieren vivir la amistad. Es decir, ya no quieren ese compromiso tan arraigado o así. Entonces la importancia, nosotros empezamos a perderle como hasta el sentido a un pequeño beso, a una acogida de mano, a comer un helado, a todo un montón de cosas que antes era tan significativo. Yo me acuerdo, antes uno dar el primer beso a la novia, eso era el hormigueo por acá impresionante y uno todo nervioso. Entonces, y ya es cualquier cosa, ya el beso se le da a cualquier persona, y yo creo que perdimos el sentido de las pequeñas cosas y de ir paso a paso y no adelantarnos a cosas que Dios no quiere, que quiere bendecirnos después. Entonces, quisiera escuchar como una conclusión de todo esto de la parte afectiva, y qué bueno que tuviéramos pues otro momento de hablar de esto y de la sexualidad. ¿Qué quisieras decirle a todos estos jóvenes y también adultos que nos están escuchando? Lo primero como que quiero decirles es que en mi intención no hay el deseo de sembrar culpa, ¿cierto? Si tú eres un joven ahí que está viviendo esta lucha, si te sientes un poquito triste porque de alguna manera esto no es lo que estás experimentando, sino que al revés estás sumergido en el pecado, o sientes que no eres como
capaz, que es una mentira que nos mete mucho el enemigo, yo quiero que este tema te inspire. Primero, a saber que quizás en tus fuerzas no vas a ser capaz, porque nosotros mismos somos frágiles y débiles. José es muy frágil y Catalina es muy frágil. ¿Qué entendimos nosotros? Que Jesús se modela en nuestra vida cuando le abrimos la puerta al Espíritu Santo, que pequeños sacrificios tienen grandes frutos, que caminar cerquita de Dios, así fallemos, nos va a hacer más propensos a tener una victoria total. Que en realidad sí es importante estar arrepentidos porque eso nos hace estar a los pies de Cristo. O sea, eso nos permite buscarlo de todo corazón y que Él entre en nuestro espíritu. Cuando somos soberbios y no nos arrepentimos, casi que le cerramos la puerta y le ponemos un muro de contención a nuestro papá Dios. Pero hoy lo que quiero concluir es, la sexualidad es hermosa, es maravillosa, es un regalo de Dios. Pero primero se vive A, después B y después C. Cuando hacemos las cosas en el tiempo correcto, eso va a ser fecundo en nuestra vida. ¿Quieres de verdad un hogar, una hoguera? ¿Quieres de verdad construir un amor real y verdadero? ¿Quieres ser feliz con tu pareja? Entiende, número 1, que hay un proceso que debes vivir y por el que debes de pagar un precio. Número 2, que el amor verdadero no se derrama o no se manifiesta en la intimidad sexual. Se manifiesta en desarrollar algunas de las cualidades más difíciles: respeto, fidelidad, empatía y autocontrol y dominio propio. Y número 3, que el amor no es algo que está en una estantería y que tú eliges o escoges. Es algo que tú construyes con tu pareja de manera determinada, que toma un buen tiempo de decisiones, de sacrificios, pero que al final da un buen fruto en abundancia cuando se vive desde Dios y desde sus parámetros y sus leyes, que en definitiva no fueron creadas por capricho, sino porque finalmente Dios en su palabra nos regaló la carta de amor más grande para que miráramos las instrucciones para ser felices. Así que yo los invito a todos a que vivan un amor real y verdadero, nos autosacrifiquemos y caigamos, vuélvete a levantar, no importa, vuélvete a levantar. Así falles, vuélvete a levantar, no te alejes por culpa, por reproche, bebe de la fuente original y verás que dará fruto. Gracias, Cata. Entonces, ¿qué tal si hacemos un tiempo de oración por estos muchachos y le entregamos obviamente la afectividad y la sexualidad de ellos? Claro que sí, vamos a orar. ¿Qué tal, José, si vas al piano por un momentico y yo voy a estar orando desde aquí mientras José va al piano? Yo quiero que ahí donde tú estás cierres tus ojitos, yo también los voy a cerrar desde aquí y vamos a concentrarnos en nuestra vida afectiva, en nuestra historia afectiva, en nuestro corazón, en nuestra sexualidad. Amado Dios y Padre eterno, tú conoces en el fondo de nuestra vida la necesidad tan profunda que tenemos de ti. Sabes muy bien, Señor, que nuestros deseos y nuestros anhelos es ser un poco más como Jesús y que nadie puede amar si no te conoce, porque tú eres el amor. Así que en esta hora, de manera deliberada, abrimos las puertas de nuestro corazón para que tú entres y construyas ese Jesús en nuestro espíritu. Entra, Espíritu Santo, con tus características, con tus capacidades. Renueva nuestra mente de tanta porquería que ha sido entregada ahí a través de la pornografía, de la masturbación, de experiencias pasadas, de la cultura, de las canciones. Límpianos de adentro hacia afuera, purifica la idea, el concepto que tenemos sobre el amor. Llénanos, sácianos con esa capacidad que solo te pertenece a ti. Y aquí permítenos, Señor, ofrendar lo poco que hay en nosotros, porque hoy reconocemos que somos frágiles, que somos débiles, que estamos enfermos, que no logramos del todo parecernos a Cristo. Pero sé, Señor, que al ponerte ahí, en esa vasija de barro, eres ese gran tesoro que hace brillar todo lo que toca, que transformas paso a paso, momento a momento, lugar a lugar, ese espacio en nuestro corazón que destinaste para el amor verdadero y que destinaste para una sexualidad plena y correcta. Yo te abro mi corazón y recibo tu amor. Dile ahí: Señor, dame de ese amor. Yo te abro mi corazón y recibo tu amor. Que solo ahí puedo entenderlo todo. Yo te abro mi corazón y recibo tu amor.
te quiero tanto, te quiero tanto. Yo te abro mi corazón y recibo tu amor. Yo te abro mi corazón y recibo tu amor. Yo te abro mi corazón y recibo tu amor. Te quiero tanto, te quiero tanto. Me quedo en tu casa, yo me siento en tu mesa, yo disfruto tu presencia, papá. Yo me quedo en tu casa, yo me siento en tu mesa, yo disfruto tu presencia, papá. Abba de mi vida, yo te amo. Abba de mi vida, yo te quiero hasta el cielo. Abba de mi vida, yo te adoro. Abrázame fuerte, abrázame fuerte. Abba de mi vida, yo te amo. Abba de mi vida, yo te quiero hasta el cielo. Abba de mi vida, yo te adoro. Abrázame fuerte, abrázame fuerte. Así es, abraza mi suciedad, mi pecado, mi pasado, mi mendicidad de amor, mi búsqueda interminable, esa insatisfacción, esa tristeza, esas huellas del pasado, esas heridas y cicatrices que otros pusieron. Regálame hoy tu limpieza como quien se baña, Señor. Pasa el agua purificadora de tu Espíritu Santo, hazme nacer de nuevo. Hoy te entrego mi corazón porque solo tú, que eres el amor mismo, puedes sembrar en mí un amor diferente y real. Déjame tener dominio propio a través de la fortaleza que va a instaurar tu Espíritu Santo. Y regálame la capacidad de ser suficientemente fuerte para determinarme a ser una princesa, una hija tuya que defiende sus valores, sus principios, que se guarda, que se ve como algo santo, puro, como un templo del Espíritu Santo, que sabe que en su interior está habitando tu presencia y que quiere cuidar y guardar este corazón para su hogar, para su futuro, para su testimonio, para sus hijos. Hoy le damos toda la gloria, toda la alabanza, Padre, porque sabemos que tú no nos juzgas, pero sí nos cuidas, que tú no nos culpas, pero sí te gusta nuestro arrepentimiento genuino y sincero. Te pedimos perdón de una manera honesta y franca. Sabemos que hemos fallado, pero también sabemos que tenemos un Padre que es fiel, que es misericordioso, que limpia con hisopo, que convierte ese pecado rojo como la sangre en blanco como la nieve. Y en eso descansamos. Le damos todo el honor, toda la gloria y la alabanza a ti, Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, escúchanos, Señor. Amén. Muy bien, jóvenes de Corporación La Comunidad, antes de orar por las ofrendas, me gustaría que tú sacaras ahí tu celular. Vamos a hacer una transferencia, vamos a orarle al Señor para que nos ayude a donar con amor, con alegría. Quiero darles las gracias porque hemos estado haciendo un trabajo hermoso en la Nueva Jerusalén. Como saben, hace 20 días se quemó 9 casas, más de 30 personas quedaron afectadas. Hemos llevado hasta ahora comida, ropa, la palabra de Dios. Y ahora estamos en el proceso de construir otra vez esas casitas y poderles ayudar a ellos a tener un hogar, un techo. Y también saben que pues nuestra comunidad depende 100% de sus donaciones, de las mías. Así que voy a orar por esta situación y les voy a pedir que por favor nos ayuden económicamente. Gracias, Padre, gracias, Señor y Dios. Bendice nuestra economía, sustenta nuestra economía. Ayúdanos, Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús a ser fuertes, a ser valientes, a proveer a quien lo necesita, a compartir con el más necesitado.
Permítenos también ser agradecidos, aportar para tu obra. Sabes que esta comunidad, Señor, se sostiene gracias a esas ofrendas. Sabes que no estaríamos aquí si no fuera por la generosidad de tantas personas. Multiplica por cientos, por miles esa ofrenda que cada joven va a dar. Pon en el corazón de cada joven cuánto es el dinero que debe transferir. Permítenos sentirnos alegres, felices de invertir en tu obra. De la misma manera en que cuando estrenamos unos zapatos o un vestido nos sentimos muy bien. De esa misma forma, haz que nos sintamos súper bien hoy al transferir ese dinero. Te regalamos todo lo que somos y te pedimos que cuides y guardes nuestra economía, que nos ayudes a administrarla y que nunca falte nada en nuestras despensas. En esta hora lo entregamos en el nombre poderoso de Jesús. Escúchanos, Señor. Amén. Muy bien, les doy las gracias por estar aquí, por compartir con nosotros, por este programa que se llama Conversaciones Íntimas. Y es que estamos hablando de temas actuales, juveniles, y los dejo con José Daniel, que va a adorar y exaltar a Dios, y que nos vemos dentro de 8 días con un tema muy especial. Les mando un besito y que Dios los bendiga. Cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. Cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. El sordo oye, al ciego ve, cadenas rotas por su poder. Hacemos juntos nuestra voz y exaltemos a nuestro Rey. Cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. Cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. El sordo oye, el ciego ve, cadenas rotas por su poder. Hacemos juntos nuestra voz